Aquí en la Agencia Andes vamos a conversar en los siguientes minutos con Lady Zúñiga. Ella es secretaria técnica de drogas, además fue ministra de Justicia en el gobierno anterior. Vamos a hablar del tema de las drogas, esta circunstancia que vive el país, vive el mundo, y acá en el Ecuador varias personas involucradas, unas 250.000 propensas al consumo de las drogas de algún tipo, según estimaciones del Ministerio de Salud. Entiendo que se están elaborando políticas y propuestas para ir de lleno y enfrentar esta circunstancia. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, efectivamente, a partir del llamado que ha hecho el presidente Lenín Moreno de poder conformar una política que se construya, pero con la ciudadanía. Hemos venido trabajando desde el 26 de junio, que era un día en el que se conmemoraba el Día de la Prevención Integral de Drogas a nivel mundial, en esta construcción de un gran acuerdo nacional donde todos los integrantes, todos los participantes, todas las autoridades, asumamos nuestra responsabilidad en lo que corresponde enfrentar el fenómeno socioeconómico de las drogas. No puede ser una política que nazca solamente desde el ente gubernamental. Es una política que tiene que construirse con el ciudadano, que tiene que construirse con aquel protagonista que puede estar viviendo el flagelo del consumo de drogas. Por ello, desde este tiempo hemos venido construyendo con varias instituciones públicas, privadas, esta política, esta propuesta para abordar de forma integral que es un fenómeno complejo. Vamos a analizar esos temas, pero es importante también mirar de qué manera este estudio que se hizo hace poco entre las Naciones Unidas, la Unión Europea, sobre la construcción de políticas públicas en prevención de drogas, ha servido como base también para tomar en consideración y elaborar las propuestas. Así es, tenemos varios estudios que nos dan un diagnóstico de cuál es la situación en cuanto al consumo de drogas lícitas e ilícitas en nuestro país. A veces nos olvidamos de que el tabaco y el alcohol también constituyen un tipo de droga y que también deben ser abordadas de una forma que podamos ir erradicando su consumo poco a poco, o por lo menos generando sensibilidad, reflexión respecto de los efectos que puede tener el consumo de este tipo de ¿Y drogas. cuál es el mapa en este momento del consumo de drogas ilícitas en el Ecuador? Ok, nosotros nos estamos enfocando en un grupo de personas que es poder ir reduciendo el consumo de drogas en menores de edad. Ante eso estamos trabajando con un estudio del año 2016 en la que se encuestó a cerca de 500.000 chicos de varios colegios del país respecto de cómo estaba el consumo de drogas ilícitas en estos jóvenes menores de 18 años. El resultado que tenemos es que 1 de cada 10 ha contestado haber consumido Cualquier tipo de droga. cualquier tipo de droga. Dentro de este número de personas que dicen haber consumido algún tipo de droga en el último año, cerca del 40% dicen no sentirse escuchados en casa, dicen no sentir el afecto en casa. Entonces, estos números a nosotros nos dan la pauta de cómo podemos trabajar y fortalecer la política de prevención del consumo de drogas en jóvenes. ¿Qué otros porcentajes, qué otros elementos inciden para que los jóvenes vayan y consuman las drogas? Bueno, tenemos también que hemos visto la prevalencia de qué tipo de drogas, porque hay que tomar en cuenta dos aristas importantes ahí. El tipo de sustancia, qué tipo de sustancia es la que se está consumiendo, y la otra, el tipo de frecuencia, porque no todos los jóvenes que declaran haber consumido alguna droga ilícita en el último año tienen algún problema de consumo ya adictivo a alguna sustancia, sino que lo han hecho, por ejemplo, como un consumo experimental una primera vez, y en ese sentido hemos visto que efectivamente tenemos con mayor prevalencia, por ejemplo, en el consumo la marihuana. Eso es lo que más se consume dentro de los jóvenes. En Guayaquil tenemos un efecto importante que es este tema del consumo de heroína degradada, la droga H, como se la llama comúnmente, es en algunos sectores la segunda droga que más se consume, sobre todo en Guayaquil. Aquí en Quito no tenemos esa problemática y a nivel nacional la droga que más de carácter ilícito que se está consumiendo dentro de los menores de edad es la marihuana. Ahora, en este tema juega un rol fundamental no tanto el narcotráfico, sino el microtráfico, que es el que llega directamente a los establecimientos educativos o a los sectores donde hay mayores posibilidades de consumo. ¿Cómo se está enfrentando esta situación que es crítica
en el país? La Secretaría Técnica de Drogas conglomera a varios ministerios que tienen como política transversal el poder trabajar en la prevención y el control del tema de las drogas. Uno de ellos es el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Efectivamente, a través de trabajos de inteligencia se está desarticulando las grandes bandas organizadas que están generando esto del microtráfico. No solamente se trata de detener al microtraficante que está en la calle con dosis vendiendo y expendiendo la droga, sino sobre todo con el gran distribuidor que está haciendo el negocio a expensas incluso del microtraficante. Entonces, hay una estrategia primero de fortalecer las unidades que están destinadas por parte de la Policía Nacional a controlar la oferta de sustancias ilícitas. Lo que tiene que ver con la Dirección Nacional Antinarcóticos ha creado incluso una unidad específica para tratar el microtráfico. Varias toneladas de drogas han sido decomisadas en lo que va del año que estaban destinadas para microtráfico. Y ahí la respuesta del Estado es contundente. No permitir impunidad para que esas organizaciones criminales que están haciendo del narcotráfico su negocio usufructuando el derecho de los más jóvenes. Antes de entrar en el Acuerdo Nacional para la Prevención justamente y detallar los objetivos y cuáles son los sectores públicos y privados que se están sumando, sería importante también conocer, el gobierno anterior hizo un trabajo muy importante en este sentido, en la elaboración de políticas públicas. ¿En qué medida sirvió esto como base para tomar en cuenta, en consideración y continuar con esta línea? Hay un tema fundamental aquí, y que usted lo ha topado muy bien, y es que efectivamente se tuvo el marco normativo y constitucional para poder enfrentar de manera adecuada el fenómeno de las drogas. En nuestra Constitución se establece ya que una persona que tiene problema de consumo debe ser tratado desde el sistema de salud pública, y ya no como estaba planteado anteriormente desde la criminalización de esa persona que tiene un problema de consumo, o encerrándolo en una cárcel, la forma de atender este fenómeno. Además, se logró también contar con una ley que genera la prevención integral del consumo de drogas, ley que ha hecho que, por ejemplo, hoy ya dentro de los establecimientos de salud se cuente con este servicio de atención para adicciones. Antes no existía. Antes la persona que tenía un problema de consumo de drogas iba directamente a la cárcel, no tenía ningún tipo de atención. Hoy existen 500 establecimientos a nivel nacional de carácter ambulatorio, centros de salud, casas de salud, hospitales, que cuentan con todo el contingente, equipamiento y también personal médico que está ya atendiendo los problemas de adicciones que antes no eran tratados en nuestro país. Eso por un lado. Y por otro, también se cuentan hoy por hoy con establecimientos de salud que atienden las adicciones con procesos de internamiento. Estos centros de atención de adicciones que no existían en nuestro país, hoy por hoy existen 10 a nivel nacional que dan la posibilidad al ciudadano de ser atendido con internamiento en un periodo más o menos de unos 6 meses que dure el tratamiento, obviamente siempre y cuando haya la voluntad de la persona que tiene el problema de consumo de drogas. Es decir, se mantiene la política de no criminalizar al consumidor, porque finalmente las causas son diversas, y se mantiene la política del establecimiento de las tablas que diferencian el nivel de consumo. Mire, hay que partir aquí de un tema muy importante. El tema de los umbrales que se tienen de consumo, justamente lo que hace es poder establecer que el problema de una adicción es un problema que tiene que ser tratado desde el ámbito de la salud pública. La eliminación del consumo de drogas en nuestros jóvenes no pasa por la aplicación de estos umbrales. No tiene nada que ver. De hecho, los umbrales no están permitidos ningún consumo de ningún tipo de droga a los menores de edad. Entonces, si mañana se eliminan los umbrales, el consumo de drogas en los jóvenes va a continuar. Claro. Entonces, no es una respuesta efectiva a un problema que tiene varias aristas. Los umbrales que tenemos en nuestro país y que también es un sistema que se aplican en otros países, no solamente en el Ecuador, facilitan que la persona que tenga un problema de consumo sea atendida desde el ámbito de la salud pública y no en una cárcel como era anteriormente. Ahora, esto lo diferencia del microtraficante, aquella persona que expende, por más pequeña que sea la cantidad de droga, esa persona comete un delito y por tanto tiene que ser sancionado como lo establece la ley. El Acuerdo Nacional para la Prevención del Consumo de Droga, usted lo manifestó, el presidente Lenín Moreno es un llamado para que exista un acuerdo a nivel país con el fin de elaborar y establecer las políticas públicas. ¿Cuánto se ha avanzado
¿En qué medida se tiene ya lista la propuesta para presentar al presidente? Está bastante ya avanzada. Obviamente había que consolidar el trabajo en el ámbito de las competencias de cada uno de los ministerios. Está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Educación, que es uno de los ministerios más importantes desde donde se hace el abordaje con los estudiantes de los establecimientos educativos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde estamos, por ejemplo, trabajando para poder dar atención a los jóvenes que tienen problemas de consumo y que están en calle. Eso es una parte de la estrategia también de atención. El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, que tiene que ver con la aplicación de la normativa en cuanto a la no impunidad en los delitos de tráficos de drogas, y también la atención a aquellas personas que, siendo microtraficantes, están detenidos y también deben ser atendidos en su problema de adicción. Entonces se ha conversado con GATS, se ha conversado con la Agencia Nacional de Tránsito, escuelas de conducción, con diferentes sectores públicos y privados. ¿Cuánto se ha avanzado ya? Sí, tenemos muy importantes aportes. Por ejemplo, el tema de los municipios. La política de prevención no puede estar solamente desde el gobierno central, no se puede diseñar solo desde ahí, tiene que estar definitivamente llegar a territorio. Y en ese sentido ya tenemos el aporte de varios municipios que han suscrito ordenanzas para regular el consumo en espacios públicos. Mire, no es posible que en la mayoría de municipios de nuestro país esté regulado el consumo de alcohol en la vía pública, pero que sin embargo de las drogas ilícitas no exista una regulación al respecto. Es por eso es que es muy importante que ya hoy, por ejemplo, municipios como Guayaquil, Manta y algunos otros, cada semana los municipios van emitiendo estas ordenanzas que ayudan efectivamente a regular el consumo dentro de espacios públicos para poder generar un mejor espacio para el adolescente que pueda acercarse sin problema, por ejemplo, a un parque, a un lugar de entretenimiento, sin que tenga este problema de consumo de drogas cerca donde se encuentra el menor de edad. Es decir, que debería tener la misma política el consumo de drogas lícitas e ilícitas, digamos, fuera de la casa, en la calle, en establecimientos abiertos. Sí, mire, resulta contradictorio que estas ordenanzas se apliquen solamente para prohibir, por ejemplo, el consumo de alcohol en la vía pública. ¿Qué pasa con el otro tipo de sustancias? Eso, esta sensibilización la hemos hecho ya con los GATS y varios municipios ya han aprobado estas ordenanzas para regular el consumo en espacio público. Y como le decía, cada semana más municipios se van sumando. Ya tenemos, hemos logrado concentrar en varias ciudades ya, poder contar con esta ordenanza que ayuda a que podamos tener mejor uso y aprovechamiento del tiempo libre de nuestros jóvenes. ¿Qué otros elementos son importantes dentro de este contexto que permite ya la propuesta que será entregada? Además del tema del espacio público, del uso adecuado del tiempo libre de los jóvenes, está también, por ejemplo, el poder difundir actividades culturales, deportivas, artísticas entre los jóvenes. El Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Deporte, está trabajando para poder tener una política de actividades extracurriculares para los jóvenes, de tal forma que, haciendo uso adecuado del tiempo libre, logremos evitar que se tomen decisiones que no sean saludables para la vida de los jóvenes. Eso por un lado. Por otro, los clubes deportivos también se han sumado y eso es muy importante porque están aportando la reinserción de jóvenes que están en procesos de recuperación de adicciones. El papel que juegan los medios de comunicación, ¿cuál será en esto? Hoy justamente suscribimos un convenio, un acuerdo con los medios de comunicación que son la pieza fundamental en la difusión de la campaña de prevención. Y nos hemos propuesto varios objetivos al respecto con los medios de comunicación en lo que tiene que ver con prevención del consumo de drogas. No solamente es la difusión de la campaña, es también poder establecer reglas mínimas en cuanto a los contenidos que se pasan. No es posible que hoy los superhéroes de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, sea el narcotraficante a través de estas series de televisión que ahora se pasan, donde efectivamente los héroes y las heroínas se están generando estereotipos de violencia entre nuestros jóvenes. Eso lo hemos acordado hoy, es muy importante este acercamiento que hoy hemos tenido con los medios de comunicación y el haber tenido la respuesta. ¿No? Sobre todo los privados que por el tema del rating
tienen este tipo de espacios y programas. Sí, aquí lo importante es que efectivamente este tipo de series, primero, sean enfocados a personas adultas con criterio formado, que incluso la propaganda que se hace, la expectativa que se genera de este tipo de programación, tampoco afecta a los menores de edad, porque en algunos medios se respeta el horario en el que se tiene que pasar la serie, pero, por ejemplo, no se respeta el hacer la propaganda de esa serie en las horas en las que los chicos están conectados al medio de comunicación. Entonces, es hora que efectivamente hagamos ya un debate y hablemos frontalmente de esto que está generando, incidiendo directamente en la vida de los jóvenes. ¿Se tiene prevista ya una fecha para entregar la propuesta al presidente? Está ya en construcción, yo creo que en los próximos días ya lo vamos a hacer, sin embargo ya estamos aplicando la estrategia, se tiene identificado y georreferenciado los lugares donde existe mayor vulnerabilidad en cuanto al consumo de drogas en jóvenes, y en esos lugares ya se han hecho intervenciones integrales, no solamente de ir a desarticular las bandas, identificar quiénes son los microtraficantes o los expendedores del tipo de sustancias, sino que estamos interviniendo el sector, el barrio, con la comunidad, con los padres de familia, para que efectivamente, por ejemplo, podamos tener mejores condiciones de los espacios públicos donde se haga la intervención. Iluminación de las canchas, por ejemplo, deportivas, es un tema fundamental para lograr mejor uso del espacio público. ¿Cuál va a ser la meta fundamental en esto? Porque claro, hemos hablado de objetivos, del plan, de todo lo que he hecho, pero ¿cuál va a ser la meta? ¿Hacia dónde se quiere llegar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se va a medir eso? Hay dos objetivos principales. El primero es reducir el número de jóvenes que están consumiendo algún tipo de drogas, y el otro, no permitir que baje la edad de consumo. Eso es lo más importante, nos hemos enfocado sobre todo en los menores de edad, porque claro, una persona adulta que consume tiene ya, digamos, la potestad de hacer una elección para su vida, no así el menor de edad. Estamos trabajando también en otros objetivos, en otros ejes, el uno que tenía que ver con la prevención y con el que ya hemos hablado, pero también está el tema de la atención. Como le decía, tenemos ya hoy una red de salud pública que está atendiendo a las personas que tienen problemas de consumo, pero también estamos trabajando en un proyecto de ley de extinción de dominio para afectar económicamente a las bandas dedicadas al narcotráfico en cuanto a los bienes ilícitos que generan este tipo de delitos. ¿Y eso está ya construido? Eso ya está construido, lo hemos socializado, todos los organismos de control, Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría General del Estado coinciden con nosotros en que es básico en este momento, sobre todo donde se está fortaleciendo esta lucha contra la corrupción y demás, poder enfocar también que los bienes ilícitos respecto de los delitos del narcotráfico puedan ser afectados por esta ley de extinción de dominio y que esos recursos incluso sean reinvertidos en políticas de prevención. Finalmente, ¿cuánto ha aportado el tema este de las drogas y toda la prevención dentro del contexto del diálogo nacional para construir el Código Orgánico de Salud? Mire, hay una real preocupación de la ciudadanía respecto del consumo de drogas. Nosotros mismos como ciudadanos, ¿quién no ha tenido cercano un hijo, un familiar, un pariente, un vecino que esté enfrentando este tipo de problema? Y por eso es importante que todos asumamos esta responsabilidad para enfrentar este fenómeno. No solamente como autoridades, sino como ciudadanos. Como le decía, en los casos en los que los jóvenes declaran haber consumido algún tipo de droga en el último año, sobre todo hacen relación a su relación familiar. Y aquí es un llamado importante a que como ciudadanos, como padres, empecemos también a asumir esta responsabilidad, entender que el mejor preventor que existe en cuanto al consumo de drogas es la familia. En eso estamos trabajando también. Tenemos un proyecto que se llama Familias Fuertes, donde ya no solamente se le da al joven la charla para que no caiga en el consumo de drogas, sino sobre todo se capacita a la familia que puede estar en vulnerabilidad para evitar que haya un consumo posterior de sustancias en ese seno familiar. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muchas gracias. Muy gentil. Hemos conversado con Ledy Zúñiga, ella es secretaria técnica de drogas aquí en la Agencia Andes. Hemos hecho una evaluación acerca de la propuesta que ya tienen en estas circunstancias y que entregarán en los próximos días al presidente de la República, las políticas de prevención contra el consumo de las drogas y la participación de varias entidades públicas y privadas en este proceso.